porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos parte de algo más grande que nosotros. Somos parte de su familia, propósito y reino. Millones alrededor del mundo se reúnen hoy para alabarle. Por ti, Jesús, estamos aquí. Prepara tu corazón para un encuentro con Dios, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bienvenido a casa, bienvenido a la red. No hay nadie como tú, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No,
Para siempre reinarás, Señor. Damos gloria al nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En Él hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre
sea dada toda la gloria, todo el poderío. Aleluya. Todo poder, toda gloria sea dada al nombre de Jesús, porque así le complació al Padre. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y queremos recibir la palabra del Señor a través del Salmo. Gloria al Señor. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Nosotros estamos contentos aquí, seguramente los que están en casa y están recibiendo este programa también se gozan. Amén. Dios es un Dios que se complace en aquellos que le buscan. En este tiempo muchos pues es a través de las redes. Dios está complacido también porque usted ha dispuesto su corazón para alabarle, escuchar su palabra y gozarse como hace un momento en su presencia. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a reflexionar un poquito en esta palabra que el Señor tiene preparado para nosotros esta mañana. Salmo 145. Cuando usted lo tenga, póngase de pie. Vamos a honrar al Señor a leer su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hoy es un día hermoso, un día que podemos disfrutar. Amén. Vamos a leer, ya estamos ahí, iglesia, vamos a leer el Salmo 145. Y dice el Señor así: Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a los que caen, y levanta a los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Dele un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte. Él es digno de recibir toda adoración. Puede sentarse, iglesia. Damos gracias a Dios porque el Señor nos llamó, nos hizo parte de una familia
y no nada más parte de una familia, sino nos hizo parte del reino. Amén. ¿Cuánta gente del reino hay esta mañana? Levante su mano, dígale al Señor. El Señor está diciendo presente, el Señor está tomando lista. Amén. Hay un canto muy antiguo y que regularmente se entona en los sepelios. Dice: cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, mire que allá va a haber alguien que esté dando su nombre, a ver, y usted va a tener que aprender a decir presente, Señor. Amén. Pero mientras eso sucede, mientras el Señor nos llama a su presencia, nosotros aquí en la tierra también tenemos que decir presente. ¿Cuánta gente del reino hay en esta mañana? Amén, aleluya, amén. Reconózcase usted entre gente del reino, gente que está llamada a grandes cosas. Pero aparte de grandes cosas, déjeme decirle que en este salmo Dios nos habla de todo lo que Él es. Amén, de todo lo que Él hace para nosotros, cómo el favor de Dios está con nosotros en cada cosa, en cada momento. Pero una de las claves que nosotros tenemos que entender es que cada mañana, cuando usted abre sus ojos, usted tiene que bendecir al Señor. Usted tiene que decirle al Señor: gracias, Señor, por un nuevo día. Hermanos, hay gente que este día ya no amaneció, pero usted y yo, Dios nos ha dado este día para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Hay gente que ahorita no tiene esperanza. Hay gente que dice: no sé ni para qué estoy en esta tierra. Hay gente que dice que no conoció al Señor y su vida, ¿a dónde fue? Su alma. Amén. Pero nosotros tenemos gratitud. Amén. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y yo sé que tenemos muchas cosas, muchos pendientes por hacer, pero ¿sabe qué? Cuando tenemos al Señor, lo primero que nosotros hacemos al despertar es alabar por la bondad y el poder de Dios, porque Dios se manifiesta en nosotros. Amén. A través de darnos el aliento de vida cada mañana. Amén. Dice: cada día te bendeciré. Mire, el versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Dios es bueno. Aunque las cosas a veces no suceden como nosotros queremos, eso no quiere decir que Dios no sea bueno. O en el momento, más bien, porque muchas cosas las queremos en el momento de nosotros, pero Dios tiene su tiempo. Amén. Dios tiene su tiempo. Entonces no nos desesperemos. Dios a su tiempo va a hacer las cosas si esa es su voluntad. Eso es bien importante. Es una clave en los hijos del reino, en los hijos de Dios. Entender que si Jesús dependía del Padre. Jesús nos mostró en su palabra que Él nada decía, lo daba por hecho, sino Él siempre decía: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendamos a tener esta palabra siempre en nuestra boca. Yo en esta semana precisamente hablaba con dos hermanas, y yo recuerdo siempre en mi niñez, aunque mi abuela no era cristiana, pero antes se acostumbraba mucho siempre a decir: si Dios quiere, si Dios lo permite. Era una dependencia su día a día a declarar que Dios es Señor. Él es Rey, pero Él es Señor de señores. Él dispone los tiempos, las sazones, la manera en cómo vamos a vivir dentro de su voluntad. Amén. Mire, también dice el versículo 18: cercano está Jehová a los que le invocan. Amén. ¿Cuántos hemos buscado al Señor en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad? Y aunque no estemos en necesidad y en angustia, tenemos que entender una cosa: que el Señor siempre está cercano a nosotros. Amén. Porque cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a este lugar, cada vez que nos metemos allí en su presencia, Él está cercano a nosotros. Él no se olvida de nuestras oraciones. Él no se olvida de nuestra necesidad. El enemigo nos va a querer hacer creer, el mundo nos va a hacer creer que ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está tu Dios?
Y entonces usted tiene que decir, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Amén. Eso es aprender a depender de Dios y no de las circunstancias. Aprender de Dios y no de lo que nos dice el mundo, porque el mundo nos va a querer bajar. Nos va a querer llevar a una posición a la que nosotros no hemos sido llamados. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre. Entonces nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, no necesita precisamente estar en esta casa. Usted donde quiera que esté, usted tiene acceso, amén. Porque el velo ha sido roto, amén, en la cruz del Calvario. Después de que el Señor fue crucificado, en ese momento el velo ha sido roto. Y entonces nosotros como reyes y sacerdotes podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos estar y declarar que somos parte del reino de los cielos, amén. Y dice que el cielo del reino de los cielos consiste en poder de Dios, amén. Por eso el Señor nos dice, para mí no hay nada imposible. A veces se nos hace que las cosas no van a llegar. Pero déjeme decirle que si las cosas no han llegado a su vida, una es porque no es la voluntad de Dios. Y el segundo, porque Dios está ejercitando su fe, ejercitando su oración. Pero eso no quiere decir que no vaya a llegar, amén. Entonces confiemos en estas dos voluntades, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces no nos olvidemos que en los hijos de Dios, en los hijos del reino, Jehová está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Dele un aplauso al Señor. Aliéntese vuestro corazón. Sí, espera en Jehová. Aliéntese tu corazón. Tú eres llamado hijo, tú eres llamado parte del reino de los cielos. Amén. Gloria a su nombre. Dios le bendice, iglesia. Aleluya. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor está abriendo los cielos. Queremos seguir clamando para que eso se haga realidad en este lugar. Te damos la bienvenida, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, Oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Alza tu voz con cánticos de libertad. Clamamos a ti, Señor. Clamamos por tu presencia en este lugar. Te anhelamos, oh Rey. Oh,
se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran. No hay cielo, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Anhelamos tu presencia, oh Rey. Tu espíritu se mueve en este lugar. Gloria a Dios. El reino de los cielos, mis hermanos, se ha acercado. Para mis hermanos que nos ven ahí en su casa y que están siguiendo la transmisión y llevando como devocional este culto dominical, quiero decirles, el reino de los cielos puede estar en tu casa, lo mismo que está en este lugar. Jesucristo, cuando envió a sus discípulos a cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, les dio una instrucción: que a la casa que llegaran y donde fueran bien recibidos, ellos declararan que el reino de los cielos se había acercado a esa casa. ¿Y sabe lo que sucedía cuando ellos declaraban eso? Empezaban a suceder milagros. Enfermos eran sanados, paralíticos recuperaban de nuevo la capacidad para andar, los mudos hablaban, los ciegos veían, los que estaban en prisiones de oscuridad salían de nuevo a libertad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las cuestiones que Satanás oculta de nuestras percepciones es eso. Y hoy día yo no juzgo ni critico ni nada, solamente hago un comentario. En muchas ocasiones predicamos más sobre cómo resolver nosotros de una manera cristiana nuestras situaciones, pero Jesús lo resume de la siguiente manera. Dice: por nada estéis afanoso, antes dad a conocer todas tus necesidades y tus peticiones delante del Señor. Y sigue diciendo en Mateo 6:33: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque donde está el reino de los cielos, los demonios huyen. Donde se establece el reino de los cielos, la enfermedad empieza a ser algo ilegal. Ya no tiene autoridad en esa casa. Entonces, por eso, una de las palabras que más se repite en el Evangelio de Cristo es la palabra reino de Dios, reino de los cielos, reino del Señor. Y nosotros tenemos que hacer esa palabra parte de nuestra vida diaria, parte de nuestras oraciones. Jesús lo dijo: alaba al Señor, y dentro de tu alabanza pide que el reino de los cielos se establezca en esta tierra, en tu casa, en tu persona, en todo lugar. Amén. Y cuando ores, cerrada la puerta, dirígete a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y no usas vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería recibirán algo de parte de Dios. No, ora con fe y dirígete a Él y dile: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros pedimos que el reino de los cielos se establezca en nosotros, es porque estamos dispuestos a hacer su voluntad, como se hace en el cielo, nosotros aquí en la tierra. Por eso hay una gran responsabilidad y una gran implicación cuando nosotros declaramos: venga a nosotros tu reino. Si usted le puso atención a los cantos que estuvo entonando junto con el resto de la iglesia para alabar a nuestro Señor, en la mayoría de ellos, si no es que en todos, se declaraba el reino de los cielos. Y usted estaba: tu reino se mueve aquí, en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerles una porción de un artículo que publicó uno de los hermanos de la congregación, y que precisamente lo leí hoy cuando estaba meditando sobre esta predicación, y realmente hay una gran liga con esto. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el grito de los reformadores, es el grito de los padres de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Los héroes de la historia de la iglesia defendieron el liderazgo de Cristo, no basados en una opinión arbitraria o a raíz de la ambición personal, sino porque encontraron la verdad inequívoca revelada en las Escrituras. Podemos ver esto en los reformadores, que insistieron en que Jesucristo, no el Papa, es la cabeza de la iglesia. Por consiguiente, la palabra de Cristo y no el magisterium es la autoridad final en cuanto a fe y práctica. Esta convicción fue la motivación principal de Martín Lutero para romper el compañerismo con Roma. En sus conversaciones de sobremesa, Lutero explicó: la causa principal por la cual rompo con el Papa es esta. El Papa presumió ser la cabeza de la iglesia y condenó a todos los que no estuvieran bajo su cabeza y autoridad. Hasta tomó bajo él el poder, el gobierno y la autoridad por encima de la iglesia
cristiana y por encima de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, afirmando que ningún hombre debe asumir la exposición de las Escrituras, sino solamente él, el Papa, y de acuerdo a su envanecimiento ridículo. Por tanto, se hizo a sí mismo Señor por encima de la iglesia, Señor por encima de la iglesia. Muchos años antes, a Juan Hus le prohibieron predicar el evangelio porque estaba en desacuerdo con el Papa, y decía Hus que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede ocupar ese lugar, ningún hombre puede ocupar ese lugar. Después de la prohibición del Papa, la prohibición era que Hus dejara de predicar el evangelio, Hus solemnemente afirmó en una carta al oficial civil principal de Bohemia que se atrevía a no obedecer las órdenes, pues obedecer tal cosa sería una ofensa contra Dios y atentaba contra su salvación. Muchos creyentes, tanto hombres como mujeres, fueron fieles a lo largo de la historia y rehusaron reconocer a cualquier otro fuera de Jesucristo como Señor de la iglesia, como Señor de la iglesia. Aunque fuera el Papa o un rey, serían un usurpador. Este grito costó muchas vidas, persecución, torturas, despojos de toda pertenencia material y distanciamiento social. Pero como decía Hus, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Y así fue. Hus fue martirizado por proclamar a Cristo como Señor. Y cuando usted proclama a Cristo como Señor, cuando usted decide que se haga la voluntad de Cristo en su vida, usted se pone en mal, primeramente con el mundo, con el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, contra su familia que no es conversa y contra el resto del mundo. ¿Por qué? Porque decide que el reino de los cielos se establezca en su casa. Y yo le digo, el reino de los cielos se ha acercado a su casa, pero de usted depende que ese reino se quede en su casa. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Es el grito de victoria. Proclama verdad inalterable y eterna. Jesús es el Señor, pero ¿es el Señor de qué? Del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La oración, el bosquejo de oración perfecta que Jesucristo le enseña a sus discípulos, le dice: venga a nosotros tu reino. Y cuando usted dice venga a nosotros tu reino, está diciendo y que se haga aquí tu voluntad, como se hace en el cielo. Y voy a parafrasear a Josué: y mi casa, hagamos tu voluntad. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2 dice aquí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenían que arrepentirse? Porque realmente Dios no era su prioridad. Dios no era su prioridad. Amén.
No le estoy diciendo que no sea su prioridad para usted. Usted afirme que no era la prioridad para el pueblo de Israel en tiempos de Juan el Bautista. Dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ofendían constantemente a Dios. Por eso Jesús en el bosquejo de oración perfecta te dice dos cosas. Padre, perdona nuestra, ¿cómo? Nuestras ofensas. Hay gente que piensa que Dios, que usted peca contra Dios. Sí, peca contra Dios, pero le ofende y por eso es pecado. Así como nosotros, ¿a quiénes? A los que nos ofenden, claro. No, a los que nos adeudan. Porque cuando usted peca, si una persona comete adulterio, ¿a quién le hace daño? A su pareja, ¿verdad? A Dios no. Dios no se va a ir al infierno. Dios no se va a ir al infierno. Usted se va a ir al infierno. ¿Contra quién fue su pecado? Contra su pareja. Así como nosotros perdonamos a los que nos adeudan, a los que nos han hecho daño. Usted a Dios le ofende y esa ofensa es pecado. Si usted mata a una persona, ofende a Dios y peca contra las personas que están alrededor de ese ser querido de ellos. Cuando usted decide que el reino de Dios se establezca en su casa, en su vida, ¿qué tiene que hacer? Entender que Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que sabe todo. Y omnipresente, que conoce todo. Por eso Jesús dijo, no le teman al que puede matarlos. Teman a aquel que no solamente puede matar su cuerpo, sino que puede enviar su alma al infierno. A ese temed. ¿A quién? Al diablo, claro. Nadie me dijo que no, ni nadie dijo amén. ¿Me están diciendo adiós? Adiós, pastor, no nos gustó su predicación. No, teman, les voy a enseñar a quién deben de temer, a Dios. Porque el diablo les puede matar su cuerpo, pero hasta ahí llega. Y hemos hablado más en estos tiempos de contingencia de lo importante que es tener una identidad de reino, tener una identidad con Dios. Esteban estaba siendo martirizado. Martirizado quiere decir que estaba siendo muerto por causa de estaba siendo por motivo de una causa. ¿Ok? ¿Cuál era su causa? El camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? El camino al cielo. Y entonces, estando Esteban siendo apedreado, él de rodillas clamó al cielo y el cielo se abrió y vio en el cielo el reino de los cielos, porque vio a Jesús sentado en su trono y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y dando un gran grito, pues murió. ¿Ok?
¿Por qué pudo declarar y perdonar a los que le adeudaban a Esteban? Porque él vio el reino. Porque él vio el reino. Se acerca a un joven rico y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué era lo que veía Esteban? ¿Qué era lo que veía Jesús? ¿Qué era lo que veía Pablo, Pedro, Juan, Santiago para aceptar el martirio? La puerta abierta para entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos estaba ya con ellos, se había acercado a ellos y estaba anhelante el reino de los cielos para recibirlos. La victoria del cristiano es ser parte de ese reino, que el reino de los cielos esté manifiesto en su vida. Amén. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo predicaba? ¿Por qué lo predicaba? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar un momento, iglesia, póngase de pie con sus propias palabras, apóyeme en esta oración. Vamos a entrar ahora sí en el mensaje. Lo que hice fue darle una introducción. Ore como esté acostumbrado. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te alabo. Bendigo tu glorioso y poderoso nombre. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tengo yo acceso a tu presencia. Y es por el medio de tu Santo Espíritu, Señor, que yo quiero, Señor, también hacer tu voluntad. Que mi palabra, Señor, la cual tú pusiste en mi corazón para que esta palabra yo la predicara en este día, sea inspirada por Él, por tu Santo Espíritu, para que el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado, para que realmente, Señor, encuentres aquí un pueblo que es parte del reino de los cielos y que nos encuentres haciendo tu preciosa voluntad, anunciando las buenas nuevas de salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, exaltando su nombre para que Él sea Rey de reyes, Señor de señores, y que Él sea la cabeza de esta iglesia, y esta iglesia sea el cuerpo de Cristo también, como está escrito. Oro en el nombre precioso de Jesús para que esta palabra llegue al corazón de todos nosotros y traiga el propósito con el cual tú la has enviado para que sea predicada. Amén. Puedes sentarte. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 3 nos habla de las bienaventuranzas que en el Sermón del Monte proclamó nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 1 a 3 dice: viendo la multitud, se refiere a Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Quédese con esto: bienaventurados los pobres en espíritu, espíritu con minúscula, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refiere bienaventurados los pobres económicamente, bienaventurados los pobres, pobres, no. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted
le da unas vueltas a su Biblia, va a Mateo capítulo 10, versículos 7 y el 8, dice, y yendo, cuando está dando Jesús una comisión a sus discípulos, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les da esta capacidad para ejecutar sus instrucciones. ¿Qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué quiere decir? Háganlo sin que les dé nada, sin condicionamiento, porque ustedes tienen el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, Jesús, no se vayan de Jerusalén, le dice a sus discípulos luego, después de que los deja ya solos, solamente que no se vayan porque necesitan a alguien que los soporte, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice, cuando el reino de los cielos se acerca, ¿usted puede? ¿Usted puede? Usted puede venir y sentarse. No, sanar enfermos. ¿Qué más? Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Gratis recibiste este poder para que tú lo des de gracia. Cuando el reino de los cielos se acerca todo el poder del reino de los cielos. Jesús dijo, si yo por el Espíritu echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen, porque detrás de ellos irá el reino de los cielos. Marcos capítulo 16, 15, 16 y 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Mateo 28 dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré ni los desampararé. ¿Qué quiere decir? Que la presencia del Espíritu Santo está en ustedes. Y si la presencia del Espíritu Santo está en ustedes como estuvo en Jesús, es que usted puede hacer las señales que están escritas, porque el reino de los cielos a donde usted vaya se ha... Amén. Mateo 10, 7 al 8, guárdelo, quédese usted con él en su corazón. Dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sane enfermos, limpie leprosos, resucite muertos, eche fuera demonios, porque de gracia recibió, dé de gracia. Mateo 13, 45 y 52, vea cómo todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo hablan del reino de los cielos. Dice también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró a sí mismo. El reino de los cielos es semejante a una red. Me gustaría que hubiera un poquito de sentido de identidad. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados
Recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Y yo te digo, ¿habéis entendido esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Me entendió? El reino de los cielos es como un hombre que mandó plantar su era, y fueron sus sirvientes y sembraron la era, y al tiempo empezó a brotar el trigo, pero junto con el trigo brotó la... Entonces dijeron sus sirvientes: ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? No, déjenlo que la cizaña y el trigo crezcan juntos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que pone remiendo. No se puede poner remiendo nuevo en una prenda vieja, ¿o sí? Porque el remiendo nuevo rasga la prenda vieja. Se pone remiendo nuevo en prenda nueva para que los dos se soporten. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? En el reino de los cielos que se establece aquí va a crecer trigo y cizaña. La cizaña tiene una característica: se parece al trigo hasta que no empieza a dar fruto. Jesús dijo: ¿cómo sabré? Le preguntaron a los discípulos: ¿cómo sabremos de la gente que viene equivocadamente? Dijo: por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. ¿Sí me entiende? Al final de los tiempos, el único que conoce cuáles son los hijos de reino y cuáles son la imitación de los hijos de reino, ¿quién es? Los ángeles. ¿Ok? Entonces, mucha gente, y le estoy hablando de el 60 o el 70% de la iglesia, no entiende esto. Algunos de ustedes, solamente muy poquititos van a conocer esto. Hay gente que se ofende fácilmente. Si de repente esa persona nació, le dio ¿cómo se dice? El síndrome de tener coinonía con mucha gente, pero a la mucha gente le surgió el síndrome de no tener coinonía con esa persona, o sea, una relación de amistad. Entonces esa persona piensa que en esta iglesia no hay unción. No hay unción, no hay el amor de Dios, porque nunca quiero tener relación con nadie, pero el día que quise tener relación con alguien o amistad con alguien, ese día me fallaron. Y hay tantas personas que dicen: es que yo estoy dolida con la iglesia, o estoy dolido con la iglesia, porque me hicieron mucho daño, me lastimaron mucho daño, me hicieron mucho daño. Los doctos, dice aquí, en el reino de los cielos, saben que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Por eso la palabra de Dios dice: maldito es todo aquel que confía en el hombre. Si mi confianza está en la relación que yo tenga con ustedes, hermanos, yo ya los aborreciera a todos ustedes.
¿Qué? ¿Se quedaron? Ay, que este pastor que tenemos. Sí, hermanos. Pero mi confianza no está en ustedes. Mi confianza está en Dios. Porque hay días en que deseo que este lugar, porque tengo invitados, esté lleno y es el día en que no viene la gente. Y ya por eso soy infeliz. No. Sigo siendo el mismo Miguel feliz de siempre. Porque yo no confío en ustedes. Confío en Dios. Yo le sirvo a Dios sirviéndole a usted. ¿Me está entendiendo? Porque el reino de los cielos no, dice, no consiste en comida, bebida, o sea, no consiste en que usted se ponga alegre. Consiste en que usted entienda que hay un rey al cual usted le debe de servir. Cuando un culto está completo, y eso lo entendí cuando escuché a un hombre, un director de alabanza muy reconocido. ¿Cuándo es cuando un culto está completo? ¿Cuando están llenas las sillas? No. Cuando se cumple con varias cosas. Primero, que haya adoración a un Dios verdadero. Que se predique la palabra y se predique con obediencia y bajo sujeción a la Escritura. Cuando lo que dice la palabra del Salmo 95, 96, venid aclaremos alegremente a Jehová. Le voy a decir, mientras esté el altar, mientras estén los panes de la proposición, que es la palabra de Dios, mientras esté la unción del Espíritu Santo, que es el candelero, mientras se presenten oraciones delante del Señor, que es el incensario, mientras esté la presencia de Dios y Dios descienda enviando palabra, está completo. Nosotros tenemos un privilegio que no tenía el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, de Salomón, de David. En tiempos de Moisés, Salomón y David, el pueblo tenía que quedarse afuera del templo, y a usted le ha dado Dios el privilegio de acercarse al altar mismo de la adoración de Dios. Ser usted el sacerdote que presente los sacrificios. ¿No tiene usted ese privilegio? Claro que lo tiene. Entonces, ¿cuándo es cuando se completa un curso, un verdadero culto a Dios? Cuando nosotros tomamos con respeto la alabanza, la adoración. Y esto se los dijo este hombre cuando estaban ensayando un grupo de jóvenes para el culto del siguiente día. Entonces ellos empezaron y él los llevó a estar en adoración y oración, y luego empezaron a presentar empezaron a ensayar y como cosa hecho adrede, todo salía, nada se cortaba, todo salía. Y entonces dice uno, el cantante, dice, qué tremendo si esto lo hubiéramos hecho el domingo, mañana, ya con la presencia de la iglesia, ¿cómo se gozaría Dios? No, dijo, tú ya lo hiciste para Dios. Tú ya lo hiciste para Dios. Tú ya lo hiciste para Dios. No lo haces. Si tú estás pensando que el hacerlo para la gente es hacerlo para Dios, estás muy equivocado. Mire, le voy a decir esto. Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé si me entienda. Jesús dijo: por sus... Ok. La palabra profética es un fruto, ¿estará usted de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? ¿Es un fruto? Bueno, tú no contestes. ¿Es un fruto? Amén, ¿verdad? Ok. ¿Y el echar fuera demonios es fruto? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Y el hacer milagros es fruto? No, son dones. Son dones. Los frutos es el amor, la paz, la bondad, la benignidad, longanimidad, ¿qué más? Ese es el fruto del Espíritu, es lo que produce el que el Espíritu esté obrando en ti. Por eso Jesús dijo: por sus los conoceréis, no por sus dones. ¿Qué dijo Simón el mago cuando vio que con la imposición de manos de los apóstoles la gente empezaba a hablar en lenguas? ¡Hey! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yo también quiero que la gente empiece a hablar en lenguas cuando les impongan las manos. Quiero que milagros se produzcan cuando empiecen a hablar. No. ¿Qué era lo que quería Simón? Protagonismo. No, mis hermanos, nunca los conocí, dice Jesús, hacedores de maldad. Satanás también profetiza. Satanás conoce mejor la palabra de Dios que muchos de los predicadores. Satanás puede hacer milagros, lo declara el libro del Apocalipsis. Estuvo muerto 3 días el anticristo o la bestia, y luego resucita. No son los dones. No es que usted diga yo amo al Señor, no. Es que usted haga la voluntad. Es que el reino de Dios esté establecido. Jesús hacía muchos milagros, pero para él el hacer la voluntad del Padre era lo más importante. ¿Por qué lo exaltó Dios a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor? ¿Qué hizo Jesús? Pues aquí está la respuesta. 987 mudos hablaron, 1.450.000 y tantas personas salieron de prisiones de oscuridad. ¿Verdad que no? No es la cantidad de endemoniados que fueron
que Jesús echó fuera a los demonios. No fue la cantidad de leprosos que se fueron sanados. No fueron ni el hijo de la viuda de Naín, ni Lázaro que resucitaron. No fue eso lo que le contó a Jesús para que Dios lo exaltara a lo sumo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que cuando Él dijo hágase su voluntad, Él se sometió a la voluntad de Dios. Lo que te hace grande en el reino no es la cantidad de palabra que conozcas, no es los milagros que se puedan hacer cuando tú impongas manos, no es la palabra profética que des y se cumpla, es el sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es que el reino se establezca en tu vida. ¿Me está entendiendo? Jesús lo dice y es claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y Él dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene un tesoro y que de él saca lo nuevo y saca lo viejo. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que vive en el pasado y añora el pasado, y hay gente que quiere vivir lo nuevo. Y para Dios, el vino que ha depositado en usted es vino nuevo, y necesita que los odres sean nuevos. ¿Por qué la gente no desea el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo? Porque su vasija se va a romper y no está dispuesto a perder su vasija vieja. Vino nuevo en odres nuevos, porque si no los odres viejos se rompen. Mateo 4, 17 al 20 dice: después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, ponga atención: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y estaban convencidos de que Jesús los iba a hacer pescadores de hombres. Pero cuando Jesús fue crucificado, aun cuando Jesús fue resucitado y se les apareció 40 días con pruebas indubitables, o sea que no podían dudarse de que Jesús había resucitado de nuevo, Pedro dijo: me voy a pescar. Y Juan dijo: vamos también contigo. Y se fueron a pescar, y en el mismo mar, en el mismo lago de Galilea, donde Jesús les llamó, ahí se les apareció de nuevo, y en la misma manera que los encontró alguna vez frustrados porque no habían pescado en toda la noche y ya amanecía, Él les dijo la misma palabra: echen las redes a la derecha. Y entonces, como la primera vez, echaron las redes a la derecha y gran cantidad de peces cayó en las redes. Y entonces, cuando reconoce la palabra, Pedro entiende que él había fallado, que él se había equivocado de rumbo, que él todavía era un odre que no quería aceptar el vino, quería seguir con su mismo rol de vida, con lo mismo que había sido eso. Y entonces traen las redes. Cuando Pedro se acerca: maestro, ¿eres tú? Y entonces Jesús le dijo: aquí hay fuego, aquí tengo un panal de miel. ¿Pescaron ustedes algo? Sí, Señor, mira nomás lo que he traído. Y entonces les dice Jesús: cuenten los peces, y había 153 peces. Para los lagos de Oriente eran peces muy grandes, porque normalmente en esos lagos recogen peces delgaditos,
pequeños, pero estos peces eran grandes, de tal manera que 153 peces por poco y rompen la red, y no podían con ella. Y entonces Jesús le cuestiona y le dice: ¿quieres seguir con tu vida pasada, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Porque por lo visto, por lo que estoy viendo, amas más tu vida pasada. Dijo: pues sí te amo, Señor, pero te aprecio. Ah, bueno, si solamente me aprecias, entonces te voy a encargar los corderitos, los recién paridos. No te puedo dar mucha responsabilidad. Y otra vez le cuestiona: Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Más que tu negocio? ¿Más que a tu vida pasada? ¿Más que a lo que siempre has hecho? Y dijo Pedro: Señor, tú sabes que te aprecio en gran manera. Y Jesús dijo: esa no es la palabra que le estaba dando a Pedro. Y entonces dice: bueno, pues dale de comer también a las ovejas. Pero la tercera pregunta ya fue más directo: Jesús, ¿me amas de tal manera que estés dispuesto a morir por mí con un amor ágape, con un amor que solamente se expresa a Dios mismo, con el mismo amor que yo entregué mi vida para obedecer a mi Padre, para hacer que su voluntad se cumpliera en mi vida? Señor, pues tú me conoces, tú lo sabes todo. Tú define lo que yo puedo hacer. Entonces le dice: pastorea mis ovejas. Ya estás listo no solamente para darles de comer, sino para cuidarlos. Amén. Odres nuevos, vino nuevo. El reino de los cielos consiste en hacer la voluntad de Dios. No todo el que le dice Señor, Señor al Señor entra en el reino de los cielos. Muchos no están dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida completa por ellos, por Jesús, por el reino de los cielos. Los mataron, y no solamente a los discípulos. El reformador Martín Lutero, por causa de que el evangelio llegara, por causa de que la palabra, las sagradas escrituras llegaran a nosotros, fue perseguido. Murió de vejez, porque Dios así te cuida. Pero Martín Lutero hubiera muerto a los primeros días si Dios no hubiera estado con él. La voluntad de Dios es que Él proclamara el evangelio. La voluntad de Dios es que tú proclames el evangelio con tu vida. Quiero cerrar con esto. Un reino necesita un rey, un líder, una cabeza. Y ese rey, líder y cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Un reino necesita un pueblo, siervos en sí, un cuerpo, la iglesia. Gracias a Dios que hay 3 que son parte de la iglesia. Bueno, 4. Amén. Si usted es parte de la iglesia, si usted está oyendo la predicación, diga amén. Si no, se queda aquí. Por tus palabras eres juzgado, por tus palabras te salvarás, no por tus pensamientos ni tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entiéndalo, iglesia, entiéndalo. Si usted no piense: ay, es que Dios conoce mis pensamientos. No son tus pensamientos, son tus palabras lo que te condena o lo que te salva. Porque ¿sabe qué? Satanás no conoce tus pensamientos. Y para él, si tú te quedas callado, eres de los de él. Pero Satanás sí oye tus palabras.
Mucha gente piensa que Satanás se mete en sus pensamientos y conoce todo. No, Satanás conoce tu actuar, Satanás conoce tus declaraciones. Tú le dices a Satanás quién eres por tus hechos, por tus palabras. Amén. Nuestra fe se basa en declaraciones. Mire, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios y que nada de lo que existe fue hecho si no fuera declarado por la palabra de Dios. Amén. Por eso un reino necesita un pueblo, necesita siervos, en sí un cuerpo, la iglesia. Amén. Un reino necesita un gobierno que acate las órdenes del rey, las transmite y vigile su ejecución. Esos son los ministerios. Un reino conquista, crece y se expande y necesita un ejército para conquistar y establecer el reino de los cielos. Un rey gobierna con leyes, preceptos, mandamientos, estatutos, decretos y juicios, y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Un reino siempre tiene enemigos hostiles, astutos y peligrosos, porque el príncipe de la potestad del aire el rey de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la misma gloria de Dios, el evangelio de Cristo. Y porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es cierto. Como dicen los católicos, no diga el diablo, diga la maldad. El diablo no existe. Es la maldad en el hombre. No es cierto. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Si conocieras la Escritura no dirías eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado del diablo. Y Satanás, estando Jesús 40 días y 40 noches en el desierto, tuvo hambre y apareció el tentador Satanás, porque él existe desde el principio. Y él ha sido homicida, ladrón, mentiroso, padre de mentira, por cuanto habla de mentira, de lo suyo habla. Lo que pasa es que la iglesia vive cándida, ignorando que Satanás lo está manipulando, lo está llevando. Por eso un reino, usted debe saber que siempre tiene enemigos hostiles, astutos y peligrosos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Le estoy echando mentiras? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que proclaman los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Dice Pablo a Timoteo, porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso hoy te digo, iglesia, escoge el reino al que quieres pertenecer. Gloria a Dios. Al gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, que siguen la corriente del mundo, al reino de las tinieblas. O escoge al reino de los cielos, al reino de Dios, donde Jesucristo reina, el Espíritu Santo guía y guía a victoria al que conquista, no con espada ni con ejército, que lo hace con el poder del Santo Espíritu. Y entendamos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra Cristo y su verdad. Porque entendemos que ninguna arma forjada
podrá prosperar contra la iglesia. Amén. Que su oración cada día es: Señor, establece tu reino en mi vida. Yo quiero hacer tu preciosa voluntad. No me dejes, no permitas que yo sea engañado con sutilezas, con sentimientos, con pasiones. Que no me deje arrastrar por Satanás. ¿Sabe lo que quiere hacer Satanás? Y mucha gente ni lo entiende. Todo lo sensual que hay en la iglesia. El reino de los cielos dice que es como el hombre que sembró su era. Creció trigo y creció cizaña. La cizaña cree que es trigo. Hay muchos que creen que son cristianos, que son cizaña. No se ofenda, porque si usted tiene el Espíritu de Dios no tiene por qué ofenderse. Pero si usted es cizaña, tiene usted que reflexionar. Nosotros no nos movemos por sentidos. ¿Se imagina si Jesús se hubiera ofendido por sus sentidos? El día que predicó, después de haber alimentado a 5,000, después de anunciarles un sermón tremendo, después de anunciarles la verdad, que el reino de los cielos no consistía en comida y bebida, sino consistía en seguir la verdad. ¿Sabe lo que hicieron la gente? Se fue. Aquellos que tenían la esperanza de que Jesús hiciera lo mismo que David, a formar un ejército y salir y pelear contra los romanos, expulsarlos, y entonces ellos tener su vida licenciosa como la tenían en tiempo de David y de Saúl. Y Jesús dijo: no, mi reino no es de no es de estos, no es lo que ustedes esperan. Mi reino está en los cielos, y quiero que ustedes pertenezcan a ese reino y estén allí donde yo estoy. Y entonces, ¿qué cree que hicieron la gente? Se fueron y se quedaron 12 personitas ahí con él, y entre ellos un traidor. ¿Y qué? ¿Ustedes no se quieren ir? No, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? Pero todos se sintieron ofendidos y se fueron. Sí, pero sabemos que si nos vamos, perdemos un lugar en el cielo. El reino de los cielos no consiste en que te doren la píldora. El reino de los cielos consiste en que te digan: arrepiéntete si estás haciendo algo mal y conviértete de tu mal camino. Porque Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, hoy manda en todo el mundo que se arrepientan. Y no son palabras mías, están escritas. Y nada de lo que les prediqué, por eso quise predicárselos con la palabra de Dios, salvo lo que tomé del internet que puso algún hermano. No son palabras mías, son palabras que están escritas por Dios. Y si eso te ofende, hermano, no pierdas el tiempo. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el último versículo, en los últimos versículos dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es adúltero practique el adulterio todavía, el que es borracho, mentiroso y ladrón, hágalo todavía. Pero recuerde una cosa: ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con hombres, hombre con hombre, o sea, los homosexuales, ni los borrachos, ni los mentirosos entran en el reino de los cielos. Todos ellos se quedan afuera, junto con los perros, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes eterno. Anhele ser parte del reino de los cielos.
No siempre, por eso le leí esta porción. Este señor House no quiso aceptar la autoridad de los ministerios. Y hoy día, mis hermanos, la corriente, qué bonito sería para mi ego que en las predicaciones que salen en las redes dijeran Miguel Ministerios, o Rodríguez Ministerios, o González Ministerios. No, discúlpeme, porque ahí sería echado yo de la presencia de Dios y me diría Jesús: nunca te conocí hacedor de maldad. Aquí la cabeza de esta iglesia es Cristo. Él es la autoridad, su palabra es la autoridad. No es el carisma de ninguna persona. Es Cristo, el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Tenemos un privilegio, iglesia, de venir a darle culto a ese Dios, a ese Señor. Hágalo con gozo. Y si usted está esperando que alguien haga lo que usted espera porque usted le recomendó y usted le dijo, no, iglesia, nosotros no nos manejamos con sentidos. No nos manejamos con sentidos. No nos manejamos con sentidos. Con esto termino, para los que son muy sentimentales. Sé que hay hermanos que han pasado las mismas situaciones que mi esposa y yo hemos pasado. Pero hubo tiempos muy difíciles en que Dios nos enseñó a confiar en Él. De enfermedades, de hospitales, de muchas cosas, de pobreza, en que yo me metía al vestidor de mi recámara y ahí solo con el Padre lloraba, angustiado, pidiéndole. Y lo mismo hacía mi esposa por su lado. ¿Sabe quién nos confortó en ese entonces? 0 personas. ¿Sabe quién fue a visitarnos? 0 personas. Y sé que no soy el único. ¿Sabe quién puso alguna palabra para nosotros? 0 personas. 0 personas. ¿Sabe cuántos pastores? Si yo no era pastor, era oveja. ¿Sabes cuántos pastores visitaron mi casa? 0 pastores. Pero ¿sabe quién no nos dejó nunca de su mano? ¿Sabe dónde estaría yo si me manejara por sentidos? Por eso le digo, iglesia, le amo, le sirvo, porque sirvo a Dios y porque me es impuesta carga de servirle. Y aunque no tenga el humor, aunque me esté pasando situaciones difíciles, son 52 domingos por cada año. Vamos a cumplir casi 20 años. Imagínese cuántos domingos. ¿Usted cree que no he tenido gente en el hospital? Todos han estado en el hospital de mi casa. Todos. He tenido necesidades económicas muchas veces. ¿Usted cree que ha sido un pretexto para dejar de servir al Rey de Reyes
y Señor de señores. No, porque entonces, ¿dónde estaría el Espíritu Santo? Fuera de mi vida, fuera de mi vida. Un día entendí lo que dice Filipenses 4:13, desde el 8 dice, sé vivir en necesidad, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y para todo he sido preparado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo con la unción que es el Espíritu Santo de Cristo, que es quien me da la fortaleza. Nunca he encontrado, nunca se me ha ocurrido ni se me ha pasado por la cabeza encontrar un pretexto para dejar de estar en la casa del Señor. No quiero que un día el Señor me reciba y me diga, oye, ¿y tú por qué estás haciendo aquí? No te conozco. No, Señor. Y todavía sí temo por mi salvación y la cuido con temor y temblor. ¿Quién es la fortaleza de mi vida? Jesucristo. Y así como Jesucristo estuvo con Martín Lutero, anhelo un día que esté conmigo, que aunque venga la persecución, esté yo firme. ¿Sabe cuáles eran las voces que oía yo hace 6, 7 meses? No oyes lo que dicen las noticias, no oyes. Uf, mis hermanos, yo le temo más a Dios que a cualquier hombre. Le temo más a Dios que a cualquier enfermedad. Dígame usted por qué es su salvación. ¿Por medio de qué? ¿De qué? De la fe. ¿Cuál fe tiene usted si se le doblan las rodillitas ante cualquier problema? Dice Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ah, qué Dios tan mentiroso, ¿verdad? El César es el que nos suple todas nuestras necesidades. El único que sabe eso es mi hermano Vicente. No César, no, el César, el dueño de la empresa. No, el que suple nuestras necesidades es Jesús. Si usted está enfermo, mire, ¿qué hicieron los 4 tipos que tenían un hermano o un amigo paralítico? ¿Qué hicieron? Abrieron un agujero en el techo, subieron a su amigo y lo bajaron a donde estaba la presencia de Jesús. Oye, se te va a morir el enfermo. No, si este ya huele feo, pero ahí hay una esperanza. Amén. Dios premia tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que se acercan a Él con fe. Porque para el que cree, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No estoy enojado, estoy gozoso. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Rey
Rey puede ponerse de pie, mi hermano. Vamos a despedir esta reunión con un canto de alabanza, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso para despedir. Aleluya. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh, Jesús es el Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. El camino, la verdad y la vida. Nadie se puede comparar con nuestro Señor Jesús. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No,
Nuestro Señor reinará por siempre. Aleluya. Te damos toda la alabanza, Señor. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. No se olvide saludar y bendecir a su hermano y lo esperamos en nuestra próxima reunión en esta su casa, la Red Monterrey.